Pruebas de presión hidráulica. Las pruebas que se realizan en la transmisión hidráulica, las llamadas pruebas de presión hidráulica, sirven para conocer el estado de la transmisión o transeje en la parte interna, con respecto a los embragues, bomba y servomecanismos. La forma en que se aplican las pruebas de presión hidráulica y sus resultados pueden variar. Todo esto depende de la caja de transmisión automática. A continuación explicaremos cómo se hacen dichas pruebas en el transeje A413 Torque Flight de Chrysler. En primer lugar, el vehículo debe estar levantado para que se puedan ver los manómetros. Estos deben ser capaces de medir no menos de 150 psi o libras por pulgada cuadrada, pero es preferible que midan mayor presión, por ejemplo, hasta 300 psi. Además, hay que conectar un tacómetro intercalado con el motor para medir sus revoluciones por minuto. Para que el tacómetro pueda leer las revoluciones del motor, debe ser conectado a la salida de la bobina y a tierra, o bien a uno de los cables de las bujías en caso de que el tacómetro cuente con captador. Prueba 1. Palanca selectora en primera. Debemos verificar que el motor esté en óptimas condiciones y que su temperatura de operación y de la caja sean normales. Para el efecto, ponga a funcionar el motor unos minutos hasta que alcance una temperatura de aproximadamente 65 a 83 grados centígrados. Para hacer estas pruebas, es necesario que estén puestos los frenos de mano, de pie o de emergencia y que no haya nadie enfrente del vehículo. 1. La primera prueba se realiza con la palanca selectora colocada en primera. Y antes de poner a funcionar el motor, se conectan dos manómetros de 0 a 100 libras, uno en la presión de línea y el otro en el servomecanismo trasero. 2. Una vez que haya hecho esto, ponga a funcionar el motor y coloque la palanca selectora en primera. Acelere hasta 1000 revoluciones por minuto. Sin acelerar, los dos manómetros deberán registrar un valor aproximadamente de 52 a 58 libras por pulgada cuadrada. Con la aceleración deberán marcar 80 a 88 psi. La diferencia máxima entre el valor registrado por uno y por otro aparato debe ser de 3 libras. Si la diferencia es mayor, significa que la transmisión tiene defectos internos. Con esto se prueba el volumen de la bomba y de la válvula reguladora de presión, así como las condiciones de los circuitos hidráulicos del embrague trasero y del servomecanismo trasero. Prueba 2. Palanca selectora en segunda. Para medir la presión de línea, se usa un manómetro de 0 a 100 libras por pulgada cuadrada y un manómetro de 0 a 100 psi con una T intercalada en el sistema de lubricación y en el retorno del enfriamiento, para medir la presión de lubricación. Ponga a funcionar el motor a 1000 revoluciones por minuto con los dos frenos puestos y observe el valor registrado por los manómetros. Deben marcar una presión de línea de aproximadamente 52 a 58 libras por pulgada cuadrada. Y acelerando, deben marcar de 80 a 88 psi. Conectado a la T en línea trasera de lubricación, el manómetro debe marcar de 10 a 25 libras por pulgada cuadrada. Y acelerando, de 10 a 35 psi. Con esto se prueba el volumen de la bomba, la lubricación, el estado de la válvula reguladora de presión y las condiciones de los circuitos hidráulicos del embrague trasero. Prueba 3. Palanca selectora en D. Se conectan dos manómetros de 0 a 100 libras a la presión de línea y al servomecanismo trasero. Se pone a funcionar el motor y se coloca la palanca selectora en D.
Se acelera a 1600 revoluciones por minuto y se observan los dos manómetros sin acelerar. Debe marcar de 52 a 58 libras por pulgada cuadrada y de 80 a 88 psi con aceleración. El manómetro conectado en el servomecanismo trasero debe marcar 3 libras por pulgada cuadrada, ya sea en el punto de cambio descendente o con desaceleración. Con esto se prueba el volumen de la bomba, el estado de la válvula reguladora de presión y las condiciones de los circuitos hidráulicos del embrague trasero y delantero y del servomecanismo. Prueba 4. Palanca selectora NR. Se conecta un manómetro de 0 a 300 libras en el servomecanismo trasero. Se pone a funcionar el motor y se coloca la palanca selectora NR. Sin aceleración, el manómetro debe marcar de 180 a 220 libras por pulgada cuadrada y con aceleración de 260 a 300 psi. Con esto se prueba el volumen de la bomba, el estado de la válvula reguladora de presión y las condiciones de los circuitos hidráulicos del embrague delantero y del servomecanismo trasero. Al pasar la palanca de R a D, la presión debe disminuir a 0 libras. Con esto se prueba si hay fugas hacia el servomecanismo trasero en la carcasa o caja, y si existen dichas fugas, se desgastará la banda trasera. Los resultados de las pruebas son: primero, aquellos relacionados con los valores máximos y mínimos de la presión de línea. Y segundo, los que indican si la bomba y la válvula reguladora de presión están en buenas condiciones. Por otra parte, si la presión es baja en D, 2 y 1, pero es correcta en R, quiere decir que hay fugas en los circuitos del embrague trasero. Cuando la presión es baja en D y en R, pero es correcta en 1, significa que existen fugas en los circuitos del embrague delantero. Cuando la presión es baja en R y en 1, pero es correcta en 2, quiere decir que hay fugas en los circuitos del servomecanismo trasero. Y cuando la presión es baja en D, 2, 1 y R, significa que existen fugas en la bomba, es decir, que la bomba funciona de forma deficiente. También significa que el filtro se ha obstruido o que hay problemas en la válvula reguladora de presión, la cual puede estar pegada o mal calibrada. Prueba 5. Prueba del gobernador. Para hacer esta prueba, deben consultarse los datos que se especifican en la tabla indicada en el respectivo manual de reparación. Con el freno puesto, la velocidad de giro del motor debe ser de 2200 a 2410 revoluciones por minuto. La prueba se realiza durante unos 5 segundos. Se debe conectar un manómetro de 150 libras por pulgada cuadrada en la toma de presión del gobernador. Y si se pone a funcionar la unidad en tercera velocidad, esta presión deberá responder suavemente a los cambios de velocidad. Tiene que moverse en el rango de 0 a 3 libras por pulgada cuadrada. Y si es superior a 3 psi, no se llevarán a cabo los cambios descendentes.